Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante, y en esta ocasión vamos a reaccionar a otra de las canciones de Joan Sebastián. En este caso es Tatuajes. Conocemos en el canal a Joan Sebastián con otra canción que hice que estaba en jaripeo. De hecho, no pude diferenciar muy bien. Me dijisteis que ahí estaba malito, me dijisteis que ahí empezaba a estar enfermo y demás. Bueno, recordar, sobre todo es un vídeo reacción, ¿de acuerdo? El canal lleva como cometido descubrir cantantes, reaccionando a cantantes, ¿de acuerdo? Así que sepáis que tenéis el vídeo original en la cajita de descripción de aquí abajo junto con mis redes sociales donde os podéis poner en contacto conmigo para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Recordar que si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribiros al canal, darle a la campanita, al botón rojo que tenéis aquí al ladito, ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento. Vamos a empezar con Joan Sebastián, Tatuajes, en vivo. Vamos allá. ¡Guau! No me esperaba para nada que esta canción fuera así. O sea, mira que llevo poquito tiempo, ¿vale? Escuchándola. No sé, me la imaginaba ¿cómo os diría yo? Como que más mexicana, ¿no? Más mariachi, más, no sé, o sea, creo recordar que me dijisteis que esto es música de banda, si no recuerdo mal, ¿vale? Si no recuerdo mal, me dijisteis que esto era música de banda, ¿no? No sé tampoco la diferencia que hay entre la música mariachi y la música de banda, ¿vale? No lo tengo muy claro. Me dijisteis que la música de banda era de vientos. Mm, creo, ¿eh? Si no recuerdo mal. Pero bueno, para eso estáis vosotros, para resolverme todas las dudas, porque ya que sois de México, seguro sabéis más cosas de este tema, ¿no? Yo os puedo hablar un poquito de la música de España, claro, de música española, pero evidentemente, pues hasta México no llego, no entra dentro de mis conocimientos, ya me perdonaréis. Viendo mi felicidad, no alejo la petición de orgullo. Aquí ¿vale? Creo, si no me equivoco, aquí aún no estaba enfermito, ¿no? Por lo que me comentasteis, cuando yo reaccioné a la otra canción de él, que reaccioné a Sentimental, que la tenéis en el canal, esa canción estaba en jaripeo, no le pude mucho distinguir, ¿no? La voz, porque claro, evidentemente estando a caballo, lo que me sorprendió muchísimo, que es que al estar a caballo no se le notaban lo que son los botes, ¿no? El galope del caballo me sorprendió muchísimo porque no se le notaba para nada. Pero para nada, para nada. O sea, se notaba cansadito porque evidentemente, pues bueno, no sabía de que estaba ahí enfermito y demás, ¿vale? O sea, se notaba cansadito, se notaba como que estaba ya mayor, ¿no? Pero mayor dentro de, entre comillas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hay mucha diferencia de la reacción de sentimental a esta de tatuajes, o sea, lo que es la voz, directamente estamos hablando, ¿eh? Me iré, aunque eres mi necesidad. Te dejo, pero solo que te olvide. Muy bonito, o sea, es muy bonita la canción, o sea, es como que muy melancólica la canción. No me la esperaba así, o sea, para nada me esperaba así la canción, tan melancólica. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Perfectamente. O sea, ha subido un poquito en el estribillo, porque se nota que es el estribillo, evidentemente, y perfectamente, o sea, sin ningún problema. Aquí seguramente no debía de estar malito, no debía de estar enfermo, claro, evidentemente se le notaba, pero perfectamente, ¿eh? Tatuado sobre el tiempo que te conocí. Se me hizo visión, tus ojos respirar, tu aliento.
Lo malo de estos vídeos sí que es verdad, que sí, es totalmente en directo, es totalmente en vivo, pero, no aprecio muy bien la calidad vocal. No la aprecio porque no es que no tenga calidad vocal, ¿eh? Ojo, cuidado. Estamos diciendo que estos vídeos están grabados, pero no tienen el sonido pasado por la cámara, no sé si me entendéis, ¿vale? O sea, es un sonido que es, todo al unísono, ¿vale? Todo grabado en una misma pista, para que me entendáis. En este caso podía ser una grabación, pues eso, de algún móvil o cualquier cosa, porque la canción, o sea, lo que es la voz, no se le distinguía muy bien tampoco. Preciosa, preciosa la canción, o sea, me gusta un montón el ritmo que tiene la canción, muy bonita. Este tuvo que ser un éxito total de Joan Sebastián, esta canción. Me habéis comentado muchísimo que tenía que reaccionar a esta canción, que reaccionar a esta canción, que era una de las mejores. Es preciosa esta canción, preciosa, por lo que estoy un poquito cogiendo, ¿vale? De la canción. Me gusta mucho el ritmo de la canción. Ya no estamos hablando de la letra porque casi casi ni la distingo, pero el ritmo, precioso. Como dice el chamaco. Esos saltos en lo que es, o sea, esos saltos, esa energía que le dan los instrumentos a partes de la canción, eso es súper bonito. O sea, yo cuando estoy en el escenario que escucho, yo qué sé, que se viene arriba algún compañero con un solo de guitarra o con un solo de trompeta o con un solo de batería, eso es que no sé, hay que vivir el momento, hay que vivir el momento encima del escenario, porque es muy bonito. Y parece una tontería, ¿eh? Pero realmente no lo es muy, 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 muy bonito. Es intensidad lo que se vive encima de un escenario cuando hacen esas cosas, esos solos que, ¡vum!, que te sube arriba, ¿no? Es igual como tú cuando haces un solo con la voz, ¿no? Que te haces ahí unos giros, unos melismas, unos flip, unas florituras, un no sé qué, un no sé cuántas, unos vibratos, pues que te vienes arriba, pues el que se venga arriba los músicos también es muy importante en una actuación, mucho. Atendiendo a tu razón, me marcho víctima de un arte. Puedo distinguir un poquito que está cantando con mucho aire alrededor de las vocales, está interpretando mucho la canción y de hecho es una voz también muy peculiar, ¿no? De Joan Sebastián. Es muy peculiar porque, no sé, no es la típica que canta canciones, a ver cómo os explico, canciones mexicanas muy, no sé. Entiendo que seguramente esto sea banda, ¿vale? Y luego otra cosa es el grupo de mariachi y demás, ¿no? Pero no sé, es otra categoría, es verdad. Ahora estoy descubriendo categorías diferentes de música mexicana, ¿de acuerdo? Y que me dijisteis muchas veces, tienes que descubrir diferentes tipos de música dentro de lo mexicano. Pues eso intento también, ¿vale? Eso intento. Intuyo de que esto es banda y que lo que hay en el canal, como es Vicente Fernández, como es algunos otros artistas que tenemos en el canal, ¿no? Con mariachi, ¿vale? Esto intuyo que es banda, si no me equivoco. Oh, que quiero aprender cosas nuevas de México, que no me tengo que morir sin ir a México, que ya os lo digo desde aquí, que voy a ir a México, no sé cuándo, pero voy a ir a México. Y ya tengo mi hucha y ya voy apartando dinerico. Pero, callar. Me voy con otro amor en el corazón. Me marcho seguro de que te olvido. Es muy bonita la letra, muy bonita, o sea, muy bonito. En el corazón me marcho. Lo poquito que puedo intuir de la letra, ¿no? Es muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y estoy haciendo parones también, aunque no distinga mucho de la voz, porque quiero distinguir un poquito más. O sea, no distingo lo suficiente, evidentemente, como ya sabéis, como ya os he explicado antes, no lo distingo mucho lo que está cantando, pero quiero escuchar más y lo quiero escuchar detenidamente. Por eso paro. Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo.
Tatuajes llevo en todo mi cuerpo, algo así, sí, algo así. Muy bonito, ¿eh? O sea, es preciosa la letra, preciosa. Tatuados son el tiempo que te conocí. Se me hizo prisionero tus ojos respirar, tu aliento. Es muy bonita la letra, muy bonita, muy sentida y es que es muy sentimental. O sea, es muy sentimental, fíjate, igual como el otro título de la otra canción, Sentimental, que de hecho no pude mucho distinguir la letra, ¿vale? Pero es que, qué rabia. Me gustaría escuchar la letra al 100% de la canción, ¿no? Y demás, pero es que me gustaría escucharla en vivo, ¿vale? En vivo. Y en esta grabación no se escucha muy bien tampoco. Me voy, pero te llevo dentro de ti. Se va a hacer tatuajes. Gracias. Tatuados. Él va sobrado, directamente. O sea, yo pienso que va sobrado de voz. A ver, no es una voz excepcional, no es una gran voz como la que dijéramos Vicente Fernández, para que me entendáis, ¿vale? Es una voz que transmite muchísimo, ¿vale? La de Joan Sebastián transmite muchísimo por las letras que tiene. Por las letras que tiene. Lo poquito que puedo intuir de la letra es preciosa. Preciosa, preciosa. O si sabéis de otra canción de Joan Sebastián, que se le escuche mejor y que se demuestre un poquito mejor lo que hace, ¿no? Porque para eso está el canal, para ir descubriendo a cantantes, ¿no? Y para ver lo que hacen. Dejármela en comentarios, por favor, y yo le echo un vistacito y a ver si podemos sacar alguna cosita más de Joan Sebastián. Tu aliento. Me voy, pero los llevo dentro de mí. Tiene unos graves muy bonitos, cuidado, unos graves muy bonitos, llega muy bien a lo grave, ¿vale? O sea, eso no hay ningún, o sea, eso es indiscutible. Me voy, pero los llevo dentro de mí. Gracias, mi gente. Sean felices. Gracias. Que Dios los bendiga. Manejen con cuidado. Es todo muy caballero, es caballero, esa creo que es la palabra caballero. Caballero. Claro, evidentemente no he visto ningún concierto entero de Joan Sebastián, ¿no? Pero esa es la palabra. Yo creo que es más bien un caballero, ¿no? Esa es la palabra adecuada. Ha dejado ahí un poquito la banda, ¿no? Que termine su show, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y bueno, ya os digo, o sea, no es un cantante tampoco que tenga una gran voz, por lo menos en lo que llevo escuchado. Cuidado, que a lo mejor hay canciones que dices, ostras. ¿Vale? Pero que para eso está el canal, para descubrir cantantes y para saber hasta dónde pueden llegar esos cantantes, ¿vale? No nos podemos encasillar tampoco en dos temas que sacó en el canal de Joan Sebastián o de Valeria Lynch o de Vicente Fernández o yo qué sé, o sea, no nos podemos encasillar en esos dos temas, ¿no? Hay que ir mirando, investigando, alcahueteando, como se dice aquí en Aragón, alcahueteando, ¿no? Un poquito más los temas que tienen esos cantantes, ¿no? A la hora de cantar. Pues nada, hasta aquí la reacción de hoy. Muchísimas gracias por haberme aconsejado este tema. Muchísimas gracias por la comprensión que estáis teniendo conmigo en el canal. Muchísimas gracias por el apoyo, sobre todo, porque sin vosotros esto no tendría sentido. Sin vosotros que estáis ahí al otro lado, esto no tendría sentido. Muchísimas gracias. Recordar, si aún no lo habéis hecho, por favor, suscribiros al canal. Dale a la campanita para estar activos al botón rojo que lo tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y notar vuestro apoyo. Lo dicho, un besazo muy grande desde España, Zaragoza.
Os quiero. ¡Mua! Gracias. Felicidad y a un sentimiento.